Este, hola, ¿me escuchan todos? Sí, prof. Sí, Profe. Entonces vamos a empezar, ¿no? Entonces el teorema que hoy, bueno, el primero que en el que nos habíamos quedado, era en el siguiente teorema, ¿no? A ver, ponerlo aquí. Teorema que decía, si f es continua en AB, este, ayer sí repasaron algo. pues igual vimos, creo que el teorema que va a dar. Ahí está, ¿no? Y probaron este teorema. Sí, sí se probó ayer. Sí, Ok. Este, usaron, ¿cómo lo probaron? ¿Qué usaron? pues primero vimos un lema que dice que si A menor que B menor que C y F continúa en el intervalo AC, entonces pues tenemos que X, Y tiene que ser continuo en AB y en BC. Ujú. Pero ¿a poco eso, con eso con eso ya es suficiente? Ok. Digo, habría que revisar la prueba a ver si no tiene algún detalle. La parte crucial eh, para probar esto es la compacidad del intervalo AB. Y la compacidad, digo, ahorita no la vamos a definir, pero más o menos tiene que ver con el tema, este, tiene que ver con con el tema, con el teorema este que vimos de las, como de las mantitas. Eso en sí es la compacidad. Entonces, este, tendríamos que de alguna manera ocupar esa propiedad o darle la vuelta. Entonces, digo, no sé cómo la haya hecho, pero bueno, creo que no es la misma que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a hacer la prueba como la teníamos pensada, ¿no? Por cualquier cosa, digo. Entonces, este, sea epsilon mayor que cero, ¿no? Porque pues voy a probar que la función es uniformemente continua, ¿no? Entonces necesito empezar con sea epsilon positiva. ¿Y qué es lo que quiero hacer? O sea, ¿quién lo escribo? O sea, lo que vamos a hacer es por demostrar que existe una delta mayor que cero, ¿sale? Tal que para todo x en AB y y, de hecho, ya le ponemos aquí, para todo x, y,
que pertenece al intervalo AB. ¿No? No, no es cierto. Sí estaba bien como le había puesto. Y para todo X en AB. Ya este es como quisiera decir que el X no está fijo, ¿no? O sea, no importa. Es para todo X en el intervalo AB y para todo Y que pertenezca al intervalo X menos delta, coma X más delta. Entonces, necesariamente se tiene que el valor absoluto de f de x menos f de y es menor que epsilon. Pues, aquí en otras palabras, la delta no depende de la elección de la x, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que de alguna manera poder conseguir ya que dimos la epsilon mayor que cero, ¿no? Y nosotros lo que sabemos es que podemos usar la continuidad en cada punto, ¿no? Entonces, es lo que voy a hacer. O sea, lo que voy a hacer es como f es continua en x. De hecho, aquí voy a empezar diciendo sea un x que pertenece a b. Entonces, como f es continua en x, lo que sí sabemos es que existe una delta, y de hecho esta delta depende de x, ¿no? Tal que si el valor absoluto, en este caso de, ¿cómo es? Sería y menos x, ¿no? Y menos x es menor que delta, entonces la función valuada en y menos f de x es menor que epsilon sobre 2. De hecho, aquí, por ejemplo, acuérdense que se ponía, ¿cómo se ponía x menos a menor que delta, ¿no? En este caso, el punto que estamos fijando es x, por eso aquí le estoy poniendo x, y le pongo y para que se distinga una variable diferente, por eso me queda así, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, pero ahí simplemente estoy aplicándole la continuidad a cada punto, y entonces lo que estoy haciendo es, ¿cuántas deltas tengo ahorita? ¿Una? Tengo una infinidad de deltas porque por cada punto X que esté en AB, estoy tomando una delta, ¿sale? Entonces tengo tantas como números en el intervalo AB, tengo deltas ahorita. Pero yo necesito definir a partir de todas esas deltas una delta que sea única, ¿sale? ¿Qué delta propondrían ustedes? La mínima. Sí, como que intuitivamente, pues tendrías que decir que a lo mejor la delta mínima podría funcionar. En este caso, como tenemos una cantidad no numerable de deltas, el mínimo podría ser que no existiera, ¿vale? Y justamente ese es nuestro problema, ¿no? Eh, Deje de ver cómo está redactado el teorema para que lo apliquemos tal cual ¿cómo se dice? En este ejercicio. Déjenme ver cómo estaba. A ver, déjenme ver. Está la punta, buscando la punta. Ah, porque este ya es el que estamos haciendo ahorita, ¿no? Sí. Vamos a revisar cómo está tal cual aquí. Aquí no está. ¿Dónde está en el otro?
Aquí dice, si el intervalo está contenido en la unión de abiertos, ok. Entonces, aquí lo que vamos a decir es, bueno, es claro que el intervalo cerrado va a estar contenido en en la unión de las X en AB, ¿no? Mm, de estos intervalos, ¿no? De los intervalos X menos delta X sobre 2, coma X más delta X sobre 2. O sea, ¿qué estoy haciendo? Me estoy fijando en X y me estoy fijando en el intervalo de radio delta X sobre 2. O sea, es decir, estoy agarrando el intervalo AB y me estoy tomando un punto, ¿no? El X. Y luego la delta X pues era un número positivo, entonces me fijo en la mitad del valor de esa delta X y entonces tengo el delta X sobre 2, ¿no? Aquí y acá. Entonces eso está definiendo un intervalo. Entonces para todas las X me estoy tomando todos esos intervalos que se generan. Entonces eso contiene al intervalo AB. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces por el teorema que demostramos, existe una cantidad finita de puntos, o sea, existe x1 hasta xn que pertenece al intervalo AB, tal que el intervalo A, B sigue estando contenido en la unión desde que i es igual con 1 hasta n. En este caso sería de x menos xi sería, ¿no? ¿Qué va a poner k? ¿Vale? Lo mismo aquí. Entonces aquí es la unión desde que k es igual con 1 hasta n de xk menos delta xk sobre 2, coma xk más delta xk sobre 2. O sea, no necesito todos estos intervalos, me basta con una cantidad finita de estos intervalos para poder cubrir el intervalo A, B. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todos bien? Ahora, realmente este paso es la compacidad del intervalo cerrado AB. Tuvieron que haber usado algo por el estilo, si no habría que ver qué fue lo que se hizo, porque digamos que este es el argumento de fondo para probar este teorema, ¿no? Pues ya que hicimos eso, pues ahora sí, ¿no? Definimos la delta como el mínimo entre delta x1 hasta delta xn. ¿Por qué? Porque ya tenemos una cantidad finita de deltas y entonces ya existe el mínimo, ¿sale? O sea, de la cantidad finita de intervalos que lo cubren, esos tienen sus correspondientes deltas, ¿sale? Entonces me voy a fijar en el mínimo de las deltas. De hecho, me voy a fijar por conveniencia en el mínimo de esas deltas, pero divididas sobre 2, ¿sale? Entonces, esta ya es una buena delta porque digamos que esta delta, eh, pues ya pudimos escoger, ya pudimos cubrir y ya pudimos escoger, cubrir de manera finita y escoger estas deltas de esa manera, ¿no? Ahora, ahora sí, que sean XY que pertenecen al intervalo A, B, tales que el valor absoluto de X menos Y, de hecho lo voy a poner Y menos X porque es como lo hemos estado usando,
tales que y menos x es menor que esta delta que acabamos de escoger, ¿no? Entonces, fíjense las partes importantes. Aquí estoy definiendo una delta y aquí tengo mi épsilon, ¿no? Y vamos a ver si de verdad, si me tomo cualesquiera dos puntos, puedo demostrar que las imágenes distan en menos que épsilon, ¿no? ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? Bueno, pues entonces ahora me voy a fijar por un momento en el punto X, ¿no? Entonces, como X está en el intervalo cerrado A, B, esto implica que existe un casero que pertenece desde 1 hasta n, tal que el X está en el intervalo, sería en este caso xk menos delta xk sobre 2. Déjame poner abajo porque no me acuerdo. Entonces, tal que el X está en el intervalo xk0 menos delta xk0 sobre 2, xk0 más delta xk0 sobre 2. ¿Están de acuerdo? O eso está raro. Yo tengo una pregunta, profe. Mm. ¿La delta de xk0 se refiere a la vecindad con centro en xk0 o se refiere al producto de delta por xk0? Se refiere a la delta que obteníamos para xk0. O sea, fíjate, cuando usamos que era continuo en X, para todos los números X en el intervalo AB, ese tenía su correspondiente delta X, ¿no? De tal manera que si y menos X era menor que delta, entonces esto era menor que epsilon sobre 2. ¿Ah? Oh, sí, Después ya. construimos una cubierta de intervalos abiertos con todos los X's con sus correspondientes deltas. Ajá. ¿Por qué? Porque este intervalo alrededor de X, pues depende de la X. Entonces puede ser chiquito, puede ser grandote, pero tienes un intervalo, ¿no? Entonces, con todas las X's unimos todos esos intervalos, ¿no? Y entonces, pues ahí hicimos una cubierta. Después le extrajimos una subcubierta finita, que es acá. O sea, si le pude cubrir con muchos, pues el teorema lo que nos dice es que lo puedo cubrir solamente con una cantidad finita de estos, que no necesito todos estos. ¿Ah? Entonces, tengo ahí unos puntos especiales, que es una cantidad finita, que lo cubren, ¿no? Y todos esos puntos finitos tienen su correspondiente delta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada uno de esos puntos xk le corresponde su delta xk, ¿no? Que no sabemos cuál es, pero sabemos que existe. ¿Están de acuerdo? Y entonces definimos el mínimo entre esas deltas divididas sobre 2, ¿vale? Y entonces estamos pensando que esta delta es la que nos va a funcionar para poder demostrar la continuidad uniforme. Entonces me tomo dos puntos diferentes, tal que y menos x es menor que delta, y ahora digo, bueno, como el punto x está en el intervalo, pues debe de estar, como el intervalo está cubierto por una cantidad finita de intervalos abiertos, ese punto debe de estar en alguno de ellos, ¿no? En este caso estamos diciendo, bueno, existe un casero que pertenece desde 1 hasta n, o sea, uno de estos, tal que el punto está en la correspondiente vecindad con centro en x casero y radio delta x casero sobre 2. ¿De acuerdo? Sí, sí, ya quedó más claro. Gracias. Ok. Entonces, este, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a fijarnos, ¿no? Ah, ahora lo que me interesaría saber es, saber una pregunta para ustedes. Si X está en ese intervalo, ¿en dónde está Y?
Pues es que como propusimos delta igual al mínimo, ¿no tendrá que estar también ahí adentro? ¿Quién sabe? A ver, vamos a pensarlo. Por ejemplo, a ver, fíjense. Si quieren hacemos un dibujillo. Porque como que siento que se están perdiendo un poquito en la parte técnica, ¿no? O sea, fíjense. Aquí está el XK0, ¿vale? Y luego aquí está el- le sumamos el delta X0 sobre 2, ¿no? Aquí o sea, esta parte mide eso, ¿no? ¿Vale? Entonces el X sabemos que está por aquí, ¿no? Ahora, fíjense que del lado izquierdo, yo sé que es el mínimo, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, pues a lo mejor la vecindad me va a quedar hasta acá, ¿no? La vecindad de radio, este, o sea, sabemos que y menos x es menor que la delta y la delta, pues a lo mejor llega hasta acá, ¿no? ¿Vale? Pero no podría ser más grande que esta diferencia. Entonces, por ejemplo, a lo mejor, si nos fijamos la distancia que hay aquí acá, pues a lo mejor está aquí, ¿no? Pero no se va a pasar. Y de este lado sí se podría pasar, no sé si se dan cuenta que si, por ejemplo, sumo este pedazo y este a lo mejor me va a quedar por aquí, ¿no? Entonces, de hecho, la y sí no tiene que estar en este intervalo, pero ¿en qué intervalo sí va a estar? Pues en el de radio delta y por eso es que hemos estado escogiendo este epsilon. O sea, lo peor que puede pasar es que este esté muy a la esquina, ¿no? Entonces, si está muy a la esquina el punto, yo sé que le puedo sumar este pedazo, ¿no? Todo este pedazo. Entonces, a lo mejor se me va a ir hasta acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se arregla eso? Bueno, nos vamos a fijar en el intervalo de radio delta x0, ¿no? Y aquí en el intervalo de radio delta, aquí también. Si nos fijamos en este, por ejemplo, aquí sería el punto xk0 menos el intervalo delta x0, pues aunque la x se me vaya hasta la esquinita, ya no se me va a salir de aquí, ¿no? Entonces, como que la y debería de estar en el intervalo xk0 menos delta x0 menos delta xk0, ¿sí? Y coma xk0 más el intervalo delta xk0. O sea, si la x está en el intervalo delta xk0 sobre 2 alrededor de xk0, la y tiene que estar forzosamente, por como está elegido, en el intervalo delta xk0. ¿De acuerdo? O más o menos. Más o menos. ¿Por qué me interesa? A ver, por ejemplo, a ver, Alfonso, ¿por qué me interesa que la y esté en el intervalo delta x0? Ok, para aplicarle la continuidad, o sea, acuérdense que estas deltas eran de tal manera, ¿no? Que hacían que estos puntos estén cerca de epsilon sobre 2, ¿no? Pues yo quiero que el punto fxk0 esté cerca del punto f de y que el punto f de y esté cerca del punto f de x, ¿vale? El punto f de x y el punto fxk0 ya están cerquita porque esos distan en menos que delta x0 sobre 2 y eso es más grande, eso es más chiquito que delta, ¿no? Entonces, si le aplico la continuidad, el fxk0 y el fx ya están cerca, entonces necesito que el f de y y el f de xk0 estén cerca para poder aplicar una desigualdad del triángulo y poder decir que el f de y el f de x están cerca, ¿sale? Entonces por eso me interesa que el punto y esté cerca del punto xk0, ¿de acuerdo? Entonces,
Lo que me voy a fijar ahora es en el valor absoluto, o sea, en la distancia que hay entre el punto y el punto xk0, ¿sale? Porque esto, como les decía, ya por todo el choro que me eché, eso es lo que necesitamos hacer. Ajá. Entonces, este es el y menos el xk0, ¿sale? Y entonces, lo que voy a hacer es aplicar pues lo de siempre, le voy a sumar y restar una x. Ajá. Y luego voy a aplicar la desigualdad del triángulo. Esto es menor o igual a y menos x más x menos xk0. ¿Sale? Ahora, y menos x es menor que delta, ¿están de acuerdo? Entonces esto es menor que delta. Y x menos k0, ¿a cuánto es menor? Delta medios. Al delta xk0 sobre 2, ¿no? Porque acuérdense que el x está en este intervalo, ¿no? Entonces ahora, ¿esto a qué es menor o igual? ¿Están de acuerdo que la delta era mínima, no? Entonces esto es menor o igual, lo voy a poner en dos pasos, ¿no? Como la delta es la mínima, esto es menor o igual al delta xk0. Es que se me olvida aunque son muchos subíndices. Hubiera puesto xl o algo así, ¿no? Entonces este es el xk0 sobre 2. O sea, la delta, ¿están de acuerdo que es menor o igual a este, ¿no? Porque este es uno de los elementos que se le está sacando mínimo, ¿no? Y luego, pues el otro no lo cambio. Que si lo pongo en un paso, a lo mejor no se va a ver, pero esto es delta xk0, ¿no? Por lo tanto, lo que acabamos de mostrar es que el valor absoluto de y menos xk0 es menor que delta xk0. ¿De acuerdo? Y luego por la continuidad en xk0, entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues que la imagen de f de y menos f de xk0 es menor que epsilon sobre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Ahora, por otra parte, como yo creo que eso no lo anoté aquí, déjenme ver, necesito la otra, que es la de xk0 y x. Esa no la dijimos, pero x, ¿cómo es el valor absoluto de x menos xk0? Bueno, sí lo dijimos arriba, ¿no? Esto es menor que delta xk0 sobre 2, que en particular es menor que delta xk0, ¿sale? Entonces, por lo mismo, por la continuidad en xk0, pues entonces lo que tenemos es que f de x menos f de xk0 es menor que epsilon sobre 2. ¿Están de acuerdo? Digo, ya algunos ya se están dando cuenta que ya vamos a terminar, ¿no? O sea, lo difícil fue poder sacar esta subcubierta finita, ¿sale? Eso es lo que quiero que sepan. Lo otro, nada más es hacer cuentas, ¿no? Y acomodar bien los intervalos. Entonces aquí, lo que nos interesa a nosotros, acuérdense, es f de y menos f de x, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues le voy a inventar justamente el f de xk0. Entonces esto es f de y menos f de xk0 más f de xk0 menos el f de x, ¿vale? Y después le voy a aplicar la desigualdad del triángulo, ¿no? Esto va a ser menor o igual al valor absoluto de f de y menos f de xk0 más el valor absoluto de f de xk0 menos f de x, ¿vale? Pero pues son justamente los términos que tenemos ahí, ¿no? Bueno, este está volteado, pero pues es el valor absoluto, ¿no?
Entonces esto es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que esto es epsilon. Entonces, ¿por qué escogimos epsilon sobre 2 al principio? Pues porque teníamos que usar una desigualdad del triángulo y se iba a dividir la epsilon. ¿Por qué tuvimos que usar la delta sobre 2? Para que el y me quedara menor que delta, ¿sale? Porque también había que aplicar una desigualdad del triángulo aquí, ¿no? Entonces, por eso son las elecciones. Si ustedes lo hubieran hecho sin el 2, pues se hubieran dado cuenta que les hubiera quedado aquí 2 delta, ¿no? Entonces, pues lo hubieran ajustado, ¿no? Y aquí les hubiera quedado 2 epsilon, pues también lo hubieran ajustado. Entonces, por lo tanto, el valor absoluto de f de y menos f de x es menor que epsilon, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, tomamos una epsilon positiva, ¿no? Y luego tomamos una delta, y luego nos valió quién era el punto, ¿no? Porque estos son arbitrarios, y pudimos demostrar que la diferencia de sus imágenes es menor que epsilon, ¿no? Entonces, por lo tanto, juntando todo eso azul, lo que tenemos es que f es uniformemente continua en el intervalo a, b. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas? Yo también no entiendo lo del XK0, o sea, esa parte es lo que me conflictúa. ¿Pero qué parte de todas? O sea, ¿por qué lo tomamos? El XK0, porque date Ajá. cuenta, tú empiezas con los XYs en AB, ¿no? Pero necesitas ver dónde está la X para poder decir en qué, en qué intervalo de estos XK se encuentra, ¿no? Porque si el X se encuentra en el intervalo XK0, entonces el Y ya está determinado en dónde se va a encontrar, y entonces es lo que ya decíamos. O sea, si el X está en el intervalo XK0, entonces el Y está en el intervalo de radio delta XK0, ¿no? Y O sea, es como entonces, para fijarlo, para fijar el X, o como. o sea, el X es variable, ¿no? Pero una vez que ya lo conoces, tiene que estar en algún intervalo, sin importar cuál sea, ¿no? O sea, no importa qué X te tomes, vas a poder encontrar va a tener que estar en algún intervalo, con centro en XK de radio delta XK sobre 2, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, nos tomamos un X arbitrario, pero ese X debe de estar en alguno de estos intervalos, y entonces la Y también tiene que estar, pues a lo mejor no en el de radio delta XK0 sobre 2, pero sí en el de radio delta XK0, ¿no? Y entonces ambos están en el intervalo, con centro en XK0 y radio delta XK0, pues por la continuidad en XK0, pues ya pude acotar las imágenes, ¿de acuerdo? Ok, sí. Y la delta pues funcionó y va a funcionar para cualquier X que tú te tomes porque es mínima. El problema sería si fueran tantas deltas que no pudiéramos definir el mínimo, ¿vale? Sí, sí, sí. Ok. No estamos partiendo el intervalo en intervalos, porque a lo mejor los intervalos son horribles, ¿no? O sea, simplemente lo estamos cubriendo con una cantidad finita de intervalos, ¿no? Sí, no, no sabemos. O sea, a lo mejor los intervalos, o sea, a lo mejor si este es el intervalo AB, este es uno de estos, este es otro, este es otro, este es otro, y así, ¿no? De una forma horrible, pero sabemos que solo son una cantidad finita de intervalos los que ocupamos para cubrir el intervalo AB, ¿no? Pero no tenemos ni idea de que se vean bien portados, solamente que cuando los dibujo todos, termino de llenar el hueco, ¿no? O sea, todo el intervalo. Ok. ¿Tienen alguna duda más de este teorema?
Digo, ya en cálculo 3 se ve formalmente lo que significa la compacidad en, en un conjunto, ¿sale? Aquí simplemente le dimos la vuelta enunciando el teorema pues tal cual, ¿no? Como lo necesitábamos. Entonces, ¿qué iba a hacer? Y después de esto, ¿qué iba a hacer? A ver, díganme. Para qué demostré esto? En que si nos hace daño no dar clase en mucho tiempo, ¿no? Es para la integral, ¿no? Espera, en qué lo vamos a ocupar? ¿Quién sabe, verdad? ¿Ya ven? A ver, este, ¿para qué creen que lo vayamos a ocupar? Para saber si una función es integrable o no. Sí, ¿como qué tipo de funciones? Pues el teorema habla de algún tipo de funciones, ¿no? ¿Ustedes para cuáles creen? Pues para las continuas, ¿no? Bueno, estoy entre continuas y uniformemente continuas. Pues mira, si continuo implica uniformemente continua, ¿no? O sea, si fuera uniformemente continua, pues ¿para qué demostré el teorema, no? O sea, como que la fuerte es la continua, ¿no? Entonces el teorema que es importante demostrar, ¿no? Y que por eso este, nos tomamos el tiempo para hacer esto. Entonces, si f es continua en el intervalo AB, obviamente acuérdense, ¿eh? Que es continua y acotada. ¿Sí se acuerdan? Que estamos suponiendo que la función es acotada siempre. Ajá. Entonces, si f es continuo en AB, entonces f es integrable en AB. ¿Sale? Pero sí recuerden, eso es bien importante. O sea, hasta que no digamos lo contrario, todas nuestras funciones son acotadas. ¿Sale? Pero resulta ser que si f es continua en el intervalo AB, entonces f es integrable en AB. ¿De acuerdo? Para eso. O sea, las funciones continuas iban a ser integrables. ¿Vale? Entonces vamos a probar justamente usando pues lo que acabamos de hacer. De hecho, voy a empezar diciendo como f es continua en AB. Ah, y una cosa, para el teorema pasado usé que la función fuera acotada. Pues sí, también, ¿no? No, pero la función ya es acotada. ¿Quién me dice por qué? Porque es continua en un intervalo cerrado, ¿Y qué dice uno de sus teoremas fuertes de continuidad? que tiene máximo y mínimo. Ajá, o sea, es decir, que está acotada, ¿no? Creo que hay uno que sí dice que está acotada. Entonces, sí, más bien aquí la continuidad ya te dice que la función es acotada, que no lo vamos a poner, o sea, de hecho, obviamos, bueno, sí vas a poner, a ver, como f es continua, entonces f es acotada en AB. Es que en ningún lado les van a decir eso, o sea, en ningún lado van a decir, este, como la función es continua, entonces es acotada y entonces tiene sentido pensar si es integrable, ¿no? Bajo nuestra definición. Porque esto es como un poco obvio ¿cómo se dice? Para la bibliografía, ¿no? Para la literatura.
pero de hecho sí es importante, ¿sale? Entonces no le iba a poner, pero lo pongo para hacer un poquito más de énfasis en que siempre recuerden que por lo menos hasta ahorita integrabilidad, estamos pensando que las funciones son acotadas, ¿sale? Entonces, como f es continuo en AB, entonces f es acotada en AB, ¿no? Entonces ahora, bueno, además, que eso no es lo único, o el teorema, f es uniformemente continua en el intervalo A, B. ¿Están de acuerdo? Y entonces voy a decir sea epsilon mayor que cero. ¿Para qué me voy a tomar un epsilon mayor que cero? ¿Quién me dice? Para usar nuestro teorema que dice que una función es integrable sí y solo sí para todo epsilon mayor a cero, existe una partición P tal que la suma superior de f con la partición P menos la suma inferior es menor a epsilon. Exactamente, ¿vale? Entonces, por eso era importante hacer el repaso para que ya no estuviéramos tan sin recordar todo, ¿no? Entonces, voy a considerar un epsilon auxiliar, que en este caso va a ser epsilon entre b menos a, igual a epsilon prima mayor que cero. ¿Alguien se le ocurre por qué entre b menos a? La distancia del intervalo. Sí, más o menos, porque vamos a hacer como unas sumas, ¿no? Vamos a calcular las sumas, vamos a calcular las sumas inferiores y superiores, y en algún momento nos va a quedar como la suma telescópica de b menos a, y por eso es que queda ese b menos a abajo, ¿no? De todas maneras, ahorita cuando hagamos las cuentas se va a ver cómo es que queda, ¿no? Entonces, lo que sabemos, ¿no? Por la continuidad uniforme, entonces, por la continuidad uniforme, va a existir una delta mayor que cero, ¿sale? Tal que si x1 y x2 pertenecen a AB, ¿no? Y la distancia de x1 menos x2 es menor que delta, entonces la imagen f de x1 menos f de x2 pues distan en menos que esta epsilon prima que estamos tomando, ¿no? ¿Vale? O sea, lo que estamos haciendo es como que si me tomo parejitas de puntos que están relativamente cerca, pues estoy controlando sus imágenes, ¿no? Es importante que sean, ¿cómo se podría decir? Que la delta sea uniforme por el hecho de que cuando tomamos particiones, pues estamos moviéndonos sobre el intervalo AB y ahí no sabemos cómo se van a comportar sus imágenes, ¿no? Si no fuera la misma delta, pues tendríamos que estar moviendo la delta en cada uno de los pedacitos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces voy a fijarme justamente ahora, esta parte es de tarea moral, ¿no? Tomemos una partición de AB tal que la norma de la partición sea menor que delta. A ver, ¿quién me dice cómo se hace esta tarea moral? O sea, ¿cómo sabemos que existe esa partición? Nadie, así, nadie. Pues como dice Minerva, que eso creo que
ya sale como por la hipótesis cuando estamos diciendo que x1 y x2 pertenecen al intervalo A, B, esos son menores que delta. Entonces eso pues ya es casi definición de partición, ¿no? No, o sea, lo que está al principio lo que nos dice es que si, que si nosotros tomamos puntos que están cerquita, en este caso delta, entonces sus imágenes están cerquita, ¿no? Por la continuidad uniforme. Pero o sea, nosotros dimos un epsilon y en ningún momento hemos definido una partición. ¿Estás de acuerdo? Entonces necesito yo definir una partición. Entonces, en vez de definir yo una partición, lo que estoy diciendo es, tomemos una partición de las muchísimas particiones que existen, de tal manera que la norma de la partición sea menor que delta, ¿sale? Pero si yo estoy diciendo eso, entonces debe existir dicha partición de la cual estoy hablando. ¿Qué partición? ¿O cómo sabemos que existe esa partición? A ver, ¿quién? La norma de la partición, acuérdense que el máximo de las diferencias entre... Tiene una partición x0 hasta xn, ¿no? Entonces, la norma de la partición es el máximo entre xk más 1 menos xk, corriendo la k desde 0 hasta n, ¿no? O sea, la máxima diferencia de los términos consecutivos de la partición, ¿no? Fíjense más o menos cómo va, ¿eh? O sea, esa es parte de la tarea moral, pero imagínense que tienen al intervalo AB, ¿no? La forma más fácil es dividirla en n intervalos iguales, ¿no? ¿Sale? Pues, por ejemplo, bueno, aquí no me quedó, pero, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Aquí la dividí en 4, ¿no? Yo tengo mi delta, ¿no? Que a lo mejor mi delta es punto 1. Pues se ve que este no me va a servir, ¿no? Pero pues, ¿qué hago? La divido en 8 intervalos iguales, ¿no? Pues como que ese tampoco va a servir, bueno, la divido entre 16 intervalos iguales, ¿sale? O sea, de hecho, si se la toman uniforme, ¿cuál es la norma de la partición? La norma de la partición, como dicen, es B menos A sobre N, ¿no? ¿Sale? Entonces, si yo me tomo una partición uniforme del intervalo, pues tu partición siempre es B menos A sobre N, pues lo único que necesitan es que B menos A sobre N sea menor que delta, ¿no? Pero como dicen sus compañeros, pues esto sale por la propiedad arquimidiana, ¿no? O sea, lo que quiero que tengan cuidado es que cuando ustedes ven la bibliografía, pues simplemente dicen, tomemos una partición tal que la norma de la partición sea menor que delta. Bueno, está bien, o sea, sí se puede tomar, ¿no? Y no es algo, o sea, es algo que intuitivamente, pues, es correcto, pero pues se puede probar fácilmente que se puede tomar esa partición de esa manera, ¿no? O pude haber sido muy manchado y simplemente no decir esto y hacer como 4 o 5 líneas más y definir la partición así, ¿no? ¿Sale? O sea, cuando uno dice sin pérdida de genialidad o cuando en un libro dice tomemos quién sabe qué, hagamos quién sabe qué, si se cumple tal desigualdad para valores pequeños de deltas, es importante, o sea, es bueno que sepamos ocupar ese tipo de cosas, pero tenemos que saber el fondo que hay detrás de ellas, ¿no? O sea, porque simplemente decir, ah, bueno, tomémosnosla así y, y no saber el trasfondo que hay detrás, pues no está bien, ¿vale? Entonces, digamos que sí es bueno, se hace porque pues, regularmente así viene en la bibliografía, así viene en la literatura y hay que entenderlos
y saber cómo se aplican, ¿no? En ciertos pasos, pero no nos podemos quedar en ese paso, o sea, tenemos que saber por qué podemos hacerlo, ¿no? Y en este caso, pues ustedes, ya les dije cómo hacerlo, pero pues, pueden agarrar su lápiz, escribirlo y demostrar que siempre puedes encontrar una partición en un intervalo que la norma de su partición sea menor que delta, ¿vale? Eso es bien importante porque este, hay que saber perfectamente de dónde vienen todas las cosas, ¿no? Entonces ya supongamos que ya este, nos convencimos de que podemos tomar esa partición de norma menor que delta, ¿no? Me voy a fijar en la suma superior menos la suma inferior, justamente porque acuérdense, como dijo su compañero, yo quiero demostrar que eso es menor que epsilon. Bueno, pues esto es la suma, desde que k es igual con 1 hasta n, mk de f por xk menos xk menos 1. Acuérdense que así se define la suma superior. Este es el supremo de la función en el intervalo xk menos xk más 1, menos la suma desde que k es igual con 1 hasta n de m en k de f por xk menos xk menos 1, que pues es el ínfimo de la función en el intervalo xk menos xk menos 1, y así se define la suma superior y la suma inferior. Simplemente aquí vamos a factorizar, o sea, voy a juntar la suma, y si factorizo me va a quedar mk de f menos mk chiquita de f, y esto multiplicado por el xk menos el xk menos 1. ¿Están de acuerdo? Esto es por propiedades de sumas. ¿Y ahora qué creen que vamos a hacer? Sumar un cero. No, esta vez sumar un cero no nos va a ayudar tanto. Necesito controlar esta diferencia. La pregunta es, ¿la puedo controlar o no la puedo controlar? Pues no será por lo de continuidad uniforme, o sea, como la norma de la partición es menor a delta, entonces x menos xk menos 1 es menor a delta. Ujú. Por lo que, bueno, esa parte de la derecha, de la izquierda de mkf, eso puede ser menor a epsilon, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero aquí tendría que decir algo como f de xk menos f de xk menos 1, ¿no? O sea, sí, pero ¿cómo lo arreglamos? Porque aquí no dice f de algo, ¿no? Aquí ese es el supremo y el ínfimo de f. Entonces, ¿cómo se arregla? A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿De verdad estos son supremos e ínfimos? O sea, sí son supremos e ínfimos, pero no podemos decir algo más de ellos. La función es continua, ¿no? ¿No será que están definidos en la imagen? ¿Eso qué significa? Que existe algún x en el dominio tal que, bueno, la función evaluada en ese punto es igual a eso. Ah, o sea, como f es continua en cada intervalo xk, xk menos 1, tal vez, ¿no? Es que el contador va al revés. Aquí es xk menos 1, coma xk. Entonces, por sus teoremas fuertes, ¿no? Alcanza, o sea, no, su máximo y mínimo, ¿no? ¿Qué es lo que dijo su compañero? Nada más que con otras palabras. O sea, es decir, el,
Es decir, por ejemplo, el MKF y el M chiquito KF, pues este tiene que ser un F, ¿no? Valuado en un XK, si quieren póngale doble asterisco, nada más para identificarlo. Y este sería F valuado en un XK asterisco solito, ¿no? Donde pues el XK doble estrella y el XK son puntos que pertenecen al intervalo XK-1 hasta el XK. ¿Están de acuerdo? O sea, sí hay puntos que dan justamente esos valores, ¿sale? Pero eso es por la continuidad. Entonces, ¿cuál sería la conclusión aquí? Bueno, pues, por lo tanto, la suma superior menos la suma inferior, pues, justamente van a resultar ser la suma, desde que k es igual con 1 hasta n, de f de xk doble estrella, menos f de xk estrella, ¿no? Multiplicada por xk menos xk menos 1. ¿De acuerdo? Y ahora, Pues como XK doble estrellita y XK estrellita pertenecen al intervalo XK menos 1 XK, entonces, entonces XK doble estrellita menos XK estrellita es menor a delta. o sea, ¿estás de acuerdo que esta diferencia es menor o igual a que yo hiciera la diferencia entre xk menos xk menos 1, ¿no? Hasta Ajá. aquí le puedo quitar las barras, ¿no? Porque este ya sabemos que es más grande. Pues porque estos son los extremos, ¿no? Del intervalo. Y este, por cómo se escogió, pues de hecho este es menor o igual a la norma de la partición, ¿no? Y este es menor que delta, que de hecho eso es la parte completa, ¿no? O sea, el xk estrella menos el doble estrella por el xk estrella es menor que delta. Entonces esto implica, esto si quieren lo ponemos como de este lado, ¿no? Para que nos vayamos hacia abajo en la otra. Esto implica por la continuidad uniforme, ¿no? Justamente lo que dijo su compañero, ¿no? Esto implica que el valor absoluto de f de xk estrella menos f de xk estrella, estrella doble y estrella normal, es menor que epsilon prima, ¿se acuerdan? Pues justamente es lo que vamos a decir aquí, nada más que aquí fuimos nobles en poner de dónde viene esto, ¿no? Porque aquí ya digamos, bueno, por la continuidad de forma estos están cerca y por lo tanto esto es menor que la suma desde que k es igual con 1 hasta n de epsilon prima por xk menos xk menos 1. ¿Están de acuerdo? Y entonces pues aquí saco la epsilon prima y aquí me queda la suma desde que k es igual con 1 hasta n de xk menos xk menos 1. ¿Y quién me dice cuánto vale esta suma? Pues B menos A. Entonces, ¿y cuánto valía epsilon prima? ¿Se acuerdan? Era epsilon entre B menos A por B menos A. De ahí es de donde se ve que se necesita tener el B menos A. Y entonces aquí me queda epsilon. Por lo tanto, la suma superior de F con respecto a esta partición menos la suma inferior de F con respecto a esta partición es menor que epsilon. Y entonces dimos nuestra epsilon, acuérdense, definimos la partición. Aquí está la definición de la partición, vamos a ponerlo así, ¿no? Y al final vimos que su diferencia entre suma superior y inferior es menor que epsilon, por lo tanto, f es integrable en el intervalo AB. Entonces, todas las funciones continuas son integrables. ¿Sale? ¿Cómo ven?
¿Es lo que esperaban? ¿Están decepcionados de las funciones continuas? O sea, ¿qué pueden decir? ¿Dudas? ¿Vamos rápido? ¿Vamos lento? ¿Qué opinan? Digo, apenas estamos arrancando, pero ¿cómo ven? Ok. Creo que vamos un poco lento, entonces vamos a ir más rápido. Profe, lo de f de xk doble estrellita y f de xk estrellita es, ¿me lo podría volver a explicar, por favor? O sea, haz de cuenta que aquí como tal tienes el supremo y el ínfimo, ¿no? Pero eso no me sirve. Necesitaría que esto fuera como f de alguien, ¿no? Para poder aplicar la continuidad uniforme. Pero como yo sé que la función es continua en cada pedacito, entonces sabemos que alcanza su máximo y su mínimo, ¿no? Entonces, si la función alcanza su máximo y su mínimo en el intervalo, el máximo forzosamente tiene que ser el supremo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces ya puedo cambiar el MKF por F de alguien valuado en el intervalo. Que no sé quién es, pero pues sé que lo alcanza y en algún punto. Por eso le pongo XK doble estrella, ¿no? Igual el ínfimo. Sé que la función alcanza su mínimo, entonces el ínfimo pues tiene que coincidir con el mínimo. Y entonces lo que estoy diciendo es, pues no son supremos y ínfimos así tan a lo loco, ¿no? En realidad son imágenes de algún punto en el intervalo, ¿no? Estos de aquí. Y justamente eso es lo que yo necesito. O sea, si son imágenes de algún punto aquí adentro, como los puntos ya están pegaditos, pues estas imágenes pues no pueden estar tan lejos por la continuidad uniforme. ¿Sí? Ah, sí, ya, profe. O sea, están dentro del dentro del intervalo de xk y xk menos uno, ¿verdad? Sí, Sí, los ¿verdad? Ah, sí, estrellitas, ya sí. vi, ya vi. Sí, sí. Gracias. O sea, le estamos aplicando la continuidad en cada intervalito chiquito, ¿vale? Ah, de hecho, hay NXK doble estrella y NXK estrella, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a abordar la parte final de la parte de la teoría de la construcción de la integral de Riemann y vamos a tratar de hacer la mejor conclusión que podamos. Digo, ya si se dan cuenta, antes de que empezara el paro, en la primera parte ya no nos faltaba mucho, ¿no? Entonces, vamos a terminar la parte y tratar de dar, como les digo, una conclusión certera de todo esto que hemos estado desarrollando, ¿no? Entonces aquí va un teorema que es importante, es el siguiente, ¿vale? Teorema. Entonces, si f es continua en el intervalo a, b, entonces para toda epsilon mayor que cero, déjenme ver, existe un delta mayor que cero, tal que para cualquier, vamos a ponerle partición, pi, partición, y creo que hace rato ponerle p fue muy manchado, ¿no? Para ver, cualquier pi partición de AB,
con la norma de la partición menor que delta y cualesquiera xk que pertenece a xk menos 1, xk, se tiene lo siguiente, fíjense, ¿eh? Es un poco rebuscado, pero ahorita lo explicamos. La integral de AB de f menos la suma desde que k es igual con 1 hasta n de f de xk por xk menos 1 menos x, a ver, xk por xk menos 1. Esto es menor que epsilon, ¿vale? Y de hecho, a este término que está aquí, al término suma desde que k es igual con 1 hasta n de f de xk barra por xk menos 1, por xk menos xk menos 1, se le llama suma de Riemann. Fíjense lo que dice este teorema. Lo que dice este teorema es que si la función es continua, entonces para todo epsilon siempre puedo encontrar una delta, de tal manera que cuando yo me fije en cualquier partición que ya que su norma sea menor que delta, tomarse sumas de Riemann, o sea, cualquier suma de Riemann está muy pegada del valor de la integral, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, lo que quiere decir es que si la función es continua, pues podemos aproximar la integral por sumas de Riemann. ¿Cuál es la diferencia entre una suma inferior y superior con respecto a una suma de Riemann? ¿Quién me dice? Sí, así es. O sea, lo que nos dice esto es que no nos tuvimos que haber preocupado tanto por tomar el valor mínimo de la función, o el valor máximo, o el valor ínfimo, o el valor supremo, sino que podemos simplemente dar la función en cualquier punto del intervalo y, y no importaba. O sea, como estamos diciendo, como que la definición integral no depende del punto que te tomes en el intervalo para evaluar la función. ¿Están de acuerdo? Que como les digo, eso no siempre es cierto. Eso es cierto en cálculo, ¿vale? Este, para esta integral de Darabuk, ¿no? Eso es cierto. O sea, la definición no depende de la elección del punto, pero no siempre es así, ¿vale? Entonces, ¿cómo ven este resultado? ¿Se entiende? Díganme o sea, ¿qué entienden? ¿Cómo lo ven? Un dibujín, no sé qué tanto aplique un dibujín, o sea, haz de cuenta, tú tienes el valor de tu integral, ¿no? Que es ¿sale? Y lo que te dice lo que te da es, por ejemplo, imagínate que quieres encontrar el valor de la integral que tenga un error de 0.01, ¿no? ¿Sale?
Entonces, te tomas tu punto 0,1. Tú sabes teóricamente que va a existir una delta de tal manera que o sea, lo que te dice es que si tú te tomas una partición conveniente, entonces la suma de Riemann te va a poder acercarse al valor de la integral con un error a lo más de 0,01. ¿Vale? La suma de Riemann es justamente eso, o sea, es la suma desde que k es igual con 1 hasta n de f de xk gorro por xk menos xk menos 1. Solamente que la peculiaridad de una suma de Riemann es que este punto xk gorro puede ser cualquier punto del intervalo xk menos 1, xk, o sea, puede ser cualquiera. Me puedo tomar el extremo izquierdo, me puedo tomar la mitad, me puedo tomar el extremo derecho, ¿no? Que esto no lo hayamos hecho nosotros, o sea, nosotros hayamos definido suma inferior y suma superior, que en el caso de la continuidad, pues, pues era justamente tomarse los valores máximos y mínimos, ¿no? En algún punto, pero este es como que, pues, no importa cómo sea la función ahí, valúala y eso va a ser una buena aproximación, ¿sale? O sea, la suma de Riemann es algo que va a vivir dentro de. Es como algo que vive entre la suma inferior y la suma superior. Es como una suma intermedia. ¿Vale? Y este teorema es pues justamente el que enlaza todo el concepto, o sea, que dice que la definición de integral de Darboux es realmente la misma que la de Riemann. Más o menos, porque acuérdense que aquí estoy suponiendo que la función es continua, ¿no? Pero al menos en el caso de la continuidad vamos a demostrar que sí son el mismo concepto, ¿vale? Entonces, ahí les va, fíjense. Ahí va la prueba de este teorema, ¿vale? Entonces, como f es continuo en AB, entonces f es uniformemente continua, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sea epsilon mayor que cero, pues por la continuidad uniforme, entonces por la continuidad uniforme, va a existir una delta mayor que cero, tal que si el valor absoluto de x1 menos x2 es menor que delta, ¿vale? Entonces, el valor absoluto de f de x1 menos f de x2 va a distar en menos que epsilon. ¿De acuerdo? Ahora, aquí fíjense lo que estoy diciendo. Tengo que dar una epsilon, ¿no? Ya la di. Y de hecho también tengo que dar una delta, ¿sale? Aquí lo que dice el teorema es que si yo me tomo una partición, o sea, fíjense, dice, ya que tengo el epsilon y ya que tengo la delta, yo me tomo una partición, cualquier partición que su norma sea menor que delta y cualquier suma de Riemann, o sea, la partición tiene que ser arbitraria de tal manera que su norma sea menor que delta y también la suma de Riemann tiene que ser arbitraria
y tengo que poder demostrar que está cerca de la integral, ¿sale? Ah, bueno, ¿por qué puedo poner la integral? Pues porque por el teorema pasado la función es integrable, ¿no? Entonces ya puedo hablar de este de aquí, ¿no? Entonces, lo que tendría que decir es, bueno, bueno, sea pi una partición tal que la norma de la partición sea menor que delta, ¿no? Y en este caso, pues me la tengo que tomar totalmente arbitraria, ¿no? Porque justamente eso es lo que queremos, ver, ¿sale? Entonces dejen de pensar. Es que aquí voy a tener que reocupar algunas cosas, ¿no? Ujú. Sí, a ver. Bueno, a ver. ¿Qué pasa si yo me tomo una partición eh, tal que la norma de la partición es menor que delta? ¿Qué pasa con la suma superior y la suma inferior de esta partición? ¿Se acuerdan? Ahorita no, ahorita veo cómo lo pongo, ¿no? ¿Qué puedo decir de este? Pues que es menor que epsilon, ¿no? Aquí lo que podríamos hacer para que nos quedara, acuérdense, y ponerlo un poquito más como en ¿no? Acuérdense que aquí la cantidad uniforme se la aplicábamos a epsilon entre b menos a, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí ponemos ¿están de acuerdo que si volvemos a hacer la misma cuenta, o sea, esto es, por la continuidad uniforme existe una delta que hace que x1 menos x2 menor que delta, la distancia sin imagen sea menor que epsilon entre b menos a, ¿no? Entonces, tenemos exactamente lo mismo que aquí, ¿no? Y tomamos una partición de que su norma sea menor que delta, y entonces todo esto aplica porque la función es continua, ¿no? Entonces, aplica todo esto. Y si hago todas las cuentas otra vez, voy a llegar a que esto es menor que epsilon, ¿sí? O nos estamos saltando demasiadas cosas. O sea, es volver a escribir, o sea, hagan de cuenta de aquí, si quieren lo marcamos con un amarillo. De aquí, acá, es como si, o sea, tenemos exactamente las mismas hipótesis que cuando estábamos aquí y llegamos hasta acá, ¿vale? O sea, tenemos la misma, de hecho, la delta no es la misma, pero digamos que la delta hace lo mismo que la otra delta, ¿no? Y tenemos una partición o sea, lo que ocupamos para demostrar que la suma superior menos la inferior era menor que epsilon, era ocupar que había una delta que hacía que las imágenes estuvieran cerca de epsilon entre b menos a y que la partición era de tal manera que la norma de la partición era menor que delta. Y todo eso lo tenemos aquí. Entonces, lo correcto sería volverlo a poner, pero digamos que pues se ve que puedes volver a escribir. O sea, si no están convencidos, pues vuelvan a escribir lo que está aquí de amarillo y ya llegan a que si yo tomo una partición con norma menor que delta, pues implica que esta suma va a ser, que esta diferencia es menor que eso. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Déjenme pensar. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es de alguna manera acotar todo esto que estamos diciendo por la integral. ¿Están de acuerdo? O sea, ya vimos que dista poquito, ¿no? De la suma superior y de la suma inferior. Ahora, como que de alguna manera tenemos que meter la integral en las desigualdades. Pues ahora, lo siguiente que diría yo es, como f es continua,
Esto implica que f es integrable. Es decir, tiene sentido hablar de la integral de AB de f, ¿no? Se obvia un poco en el teorema, pero pues realmente es importante, ¿no? O sea, si no hubiéramos demostrado el teorema pasado, no podríamos hablar de esta integral, ¿de acuerdo? Entonces ahora mi objetivo es de alguna manera mezclar estos de aquí con la integral, con la suma de Riemann, de tal manera que pueda yo decir algo. Entonces, a lo que decía, bueno, por otra parte, nosotros sabemos que el ínfimo de la función es menor o igual a f de xk, menor o igual. Ah, bueno, voy a, porque hay quinta y me estoy manchando. Así que sí. Ya me tomé mi partición a lo loco, ¿no? De aquí. Y aquí vamos a poner, hola, vamos a ponerla aquí. Y la suma desde que k es igual con 1 hasta n de f de x k gorro por xk menos xk menos 1, arbitrarios, ¿no? O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que mi partición es arbitraria, nada más cumple que su norma es menor que delta y me estoy tomando cualquier suma de Riemann, ¿sale? En esa partición. Con todo lo que implica eso, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque aquí voy a hablar justamente de la suma de Riemann que me estoy tomando, ¿no? Entonces aquí justamente voy a decir, ah, bueno, el ínfimo de la función tiene que ser más chiquito que f en xk y este tiene que ser más chiquito en m de mk de f, ¿no? Para todo xk que pertenece a xk menos 1, xk. De hecho, no son muchos, son n xk gorros, ¿no? ¿Eso por qué? Pues porque pues este es el ínfimo y este es el supremo. Entonces, pues, evaluar en un punto cualquiera, pues tiene que quedar en medio de ellos, ¿no? Y ahora multiplico por la longitud del intervalo, ¿vale? Entonces esto me implica que mk de f por xk menos xk menos 1 es menor que f de xk gorro por xk menos xk menos 1 y este es menor o igual a mk de f por xk menos xk menos 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Y este de hecho sería pues para toda acá que pertenece desde 1 hasta n, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué creen que vamos a hacer? Pues vamos a sumar sobre todos los posibles valores de k. Y si hago eso, pues entonces esto me queda la suma desde que k es igual con 1 hasta n de m en k de f por xk menos xk menos 1. Y esto es menor o igual a la suma desde que k es igual con 1 hasta n de f de xk gorro por xk menos xk menos 1. Y esto va a ser menor o igual a la suma desde que k es igual con 1 hasta n de mk de f por xk menos xk menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso traducido a lo que queremos, pues es lo que estamos diciendo es que la suma inferior de f con respecto a la partición siempre va a ser más chiquita que la suma de Riemann. Ajá. Entonces siempre va a ser más chiquita, siempre va a ser más chiquita que la suma de Riemann, y la suma superior siempre va a ser más grande que la suma de Riemann. Que eso es algo que pues más o menos esperábamos que pasara, ¿no? Ujú. Entonces, multiplico esta por un menos para ocuparla de la manera que quiero. Entonces, si la multiplico por un menos, tengo que menos la suma superior
menos la suma superior va a ser menor o igual a menos la integral desde que k es igual con 1, perdón, a menos la suma desde que k es igual con 1 hasta n de f de xk gorro por xk menos xk menos 1, y esto va a ser menor o igual a menos la suma inferior de f con respecto a la partición. Ahora, sabemos, digo, en alguno de los miles de teoremas que vimos, sabemos que se cumple que la suma inferior de una partición siempre es más chico que el valor de la integral, ¿no? Y que el valor de la integral siempre es más chico que la suma superior. ¿Están de acuerdo? Digo, eso ya lo vi. No decir nada más. Entonces, sumando ambas desigualdades, entonces, eh, sumamos las desigualdades. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener, del lado izquierdo vamos a obtener que la suma inferior menos la suma superior, esto va a ser menor o igual a la integral de AB menos la suma de Riemann, ¿de acuerdo? Y este va a ser menor o igual a la suma superior menos la suma inferior, ¿de acuerdo? O sea, es decir, lo que estamos demostrando es que este es el negativo de la derecha, ¿no? Entonces lo que estamos demostrando es que el valor absoluto de la integral de a b de f menos la suma desde que k es igual con 1 hasta n de f de xk gorro por xk menos xk menos 1, esto es menor que la suma superior, menor igual, ¿no? Menor igual que la suma superior de f con la partición menos la suma inferior de f con respecto a la partición. ¿Están de acuerdo? Pues ya acabamos, ¿no? Porque ese es menor que epsilon por transitividad y ya salió, ¿no? Exactamente. ¿Vale? Este, déjame subrayar las partes, ¿no? Que de hecho, pues es esta. Aquí cuando nos tomamos las particiones arbitrarias, ¿no? Y ya, ¿no? Esas son las partes importantes que hay que identificar. Entonces ya terminamos. ¿Cómo ven? Corolario. ¿Sale? Si f es continuo en AB, mm, es que hay dos formas. Bueno, lo voy a poner así. Déjenme pensar, déjenme pensar. Es que hay dos maneras de ponerlo. Entonces, se cumple que el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, estoy pensando, de la suma desde k es igual con 1 hasta n de f de xk gorro por xk menos xk menos 1. Esto es igual a la integral de AB de... Déjenme pensar si eso está bien puesto. Ya, a ver, déjenme ver. Aquí está.
¿Cómo ven este? Pues está muy fuerte este. Pues sí, debería de ser un corolario, ¿no? Debería de ser un corolario porque, o sea, ahí lo que estamos diciendo es, si, o sea, lo estamos viendo como o sea, piensen lo que lo estamos viendo como un límite, o sea, porque, por ejemplo, cuando nosotros definimos límites, ¿no? Decíamos algo así como el límite cuando x tiende a cero, ¿no? Entonces aquí mi variable, ¿dónde es xk más? ¿Dónde es xk menos xk? Es menos uno siempre, ¿no? Ah, es que ahí se me fue el- que se rayó un poco más de la cuenta. O sea, ¿cuántos pensamos en este límite? De hecho, esto que está aquí, ¿qué es? Es una función, ¿no? Que lo que estoy pensando es que tan preciso es esto. O sea, porque digamos que aquí la norma de la partición tiene infinito. No, pues eso no creo, o sea, eso no. De hecho, no puede converger infinito la norma de la partición, porque tu intervalo pudiera ser un conjunto acotado, ¿no? O sea, lo más va a medir la norma de la partición B menos A, ¿no? Es lo que estoy pensando. Es que, o sea, de alguna manera sí está bien, o sea, sí tiene sentido, porque, por ejemplo, si nosotros tomamos ¿cómo se dice? Una colección de particiones que su norma se haga pequeña y vamos calculando las sumas de Riemann, de hecho, no importa qué sumas de Riemann sean las que vamos a tomar, eso siempre va a converger a la integral, ¿vale? Entonces aquí simplemente lo que estoy pensando es un poquito en los detalles técnicos que esto pueda tener, ¿vale? Nada más. Sí, porque, a ver, déjenme ver. Déjenme ver, porque a ver si entonces este es como el límite de una función, ¿no? De hecho, la función de qué depende de aquí. Que va a depender como tal de este de acá. O sea, o sea, o sea, digamos, terminando la demostración de este teorema que está aquí en azul, eso es como la conclusión del- de este tema, ¿no? Entonces, o sea, como que ya terminamos este tema. Ahora, lo que quiero un poquito es como enlazar qué quiere decir todo esto, ¿no? Entonces, lo que es cierto es justamente este corolario, y nada más estoy revisando si tiene algún detalle técnico en cómo lo estamos planteando, ¿no?
¿Vale? Y el otro corolario, bueno, ese es uno, ¿no? Esa es una manera como la podemos pensar, pero la otra es así, ¿no? A ver. De hecho, esto tendría que ser igual al límite cuando n tiene infinito de la suma desde que k es igual con 1 hasta n de f de xk. Ya, pongo chueco. A ver, esta sería igual al límite cuando n tiene infinito de la suma desde que k es igual con 1 hasta n de f de xk gorro. Estoy en lo chueco. A ponerlo. Entonces esto es el límite cuando n tiene infinito de la suma desde que k es igual con 1 hasta n de f de xk gorro por xk menos xk menos 1. ¿Vale? O sea, si la partición tiende a 0, pues forzosamente la n se tiene que ir infinito, ¿están de acuerdo? Porque si yo nada más tengo una cantidad finita de puntos en mi partición, la partición, pues toman el mínimo de todos esos y la partición pues se va a quedar hasta un delta, ¿no? Va a tener un tamaño. Entonces, para que la partición realmente se vaya a 0, pues n se tiene que ir infinito. Y si n se ve infinito, o sea, si yo me tomo más puntos, pues la partición se va a ir a 0. Entonces, de hecho, es lo mismo poner el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 que el límite cuando n tiende a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven ese corolario? ¿O no lo ven como un corolario? O sea, haz de cuenta, para o sea, tú lo que o sea, haz de cuenta, la suma de Riemann, tú lo que tendrías que asumir, y a lo mejor es lo que cuesta un poquito de trabajo, es que tienes una suma de Riemann por cada, o sea, que tú estás pensando que tus particiones, pues son infinitas, ¿no? O sea, tus particiones son un montón, que es lo mismo o sea, por ejemplo, cuando pones x tiende a 0, ¿no? ¿Cuántas variables tienes aquí? Pues un buen, ¿no? Un buen de variables. Entonces, igual tienes muchísimas particiones, aquí. Y piensa que para cada una de las particiones estas que tomo, o sea, para cada una de las particiones tienes una suma de Riemann definida como tú quieras, ¿no? O sea, haz de cuenta, para cada partición yo ya tengo asociada mi suma de Riemann, ¿vale? Esto ya está fijo. O sea, digamos que tú de alguna manera me dijiste, bueno, yo tengo mi partición y yo
defino la regla para siempre escoger mis sumas de Riemann. ¿De acuerdo? O sea, estas ya están dadas, tendrían que estar dadas por definición desde antes. Ajá. Pero lo que tendría es que para cada una de mis particiones, esto ya está, esto ya yo lo tengo perfectamente bien definido. ¿De acuerdo? Entonces, si la norma de mi partición tiende a cero, pues ya demostramos que está muy cerca de la integral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería la demostración? ¿Cómo se demuestra, por ejemplo, un límite cuando, o sea, lo que estoy diciendo es, si se dan cuenta, aquí estoy definiendo una función. No sé si se dan cuenta. O sea, a cada partición le estoy asignando una suma de Riemann. Ajá. Entonces, este es como una f de pi. ¿Sale? Es que eso es lo que estaba pensando cómo explicárselos, porque eso es lo que queda un poquito complicado, ¿no? Entonces, si yo quiero demostrar un límite cuando x tiende a cero de una función, ¿cómo se hacía? O sea, ¿cómo demuestro que el límite cuando x tiende a cero de f de x es algo? ¿Cómo va esta? Sea epsilon mayor que cero, ¿no? ¿Y luego qué? Por demostrar existe una delta mayor que cero, tal que sí. Tal que si el valor absoluto de x es menor que delta, ¿no? Entonces, f de x menos el límite es menor que epsilon. ¿Están de acuerdo? Pero en este caso no va así, ¿no? O sea, en este caso la variable no es x, sino la variable es valor absoluto de pi, ¿no? Entonces aquí tendría yo que exhibir una delta tal que el valor absoluto, la norma de la partición, pero este ya es menor que delta, entonces lo que tendría que demostrar es que la suma de Riemann menos la integral es menor que epsilon, ¿no? Pero esto ya lo hicimos. No sé si se dan cuenta. ¿Sí? Ok. Entonces, nada más el tema es que aquí la función, o sea, la asociación que hay entre la partición y la suma de Riemann es algo que está medio abstracto. Ajá. ¿Sale? Por eso es que a lo mejor dices, pues es que estas, no entiendo quién es la función, ¿no? Pues la función está abstracta. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que para cada partición nosotros le estamos asociando una suma de Riemann. ¿Sale? Entonces ahí ya estamos definiendo una función f de pi. Y entonces, cuando ya lo pensamos en esta asociación al abstracto, pues justamente decir que el límite de la norma de la partición tiende a cero de esto, pues es justamente lo que demostramos hace ratito. Por eso es un corolario. ¿De acuerdo? Pero lo que estaba tratando de pensar es cómo explicárselos. ¿Vale? Pero ya quedó claro en esa parte. Y el de abajo, el de abajo es más fácil, o sea, porque si ya me creyeron el de arriba, pues el de abajo simplemente es, pues o sea, si la norma de la partición tiende a cero, necesariamente la n de la que estamos hablando aquí, pues se tiene que ir infinito, porque si estuviera estancada esta n, pues la norma de la partición también se quedaría estancada en un delta y pues no. Ajá. Y si n es infinito, el hecho de estarme escogiendo más y más puntos, pues obliga obviamente a que la norma de la partición también tienda a cero. ¿Sale? Entonces, por eso es un corolario. ¿Bien? Ahora, este corolario es útil porque entonces, si las funciones son continuas, ¿no? Entonces podemos aproximar la integral con sumas de Riemann. ¿De acuerdo? O sea, si yo agarro, por ejemplo, ¿no? Si yo agarro y defino una suma de Riemann, si yo sé que la función es continua y agarro sumas de Riemann muy particulares y saco el límite y llego a que es 20, pues ese es el valor de la integral. ¿De acuerdo? Ahora, una cuestión más sorprendente, ¿vale? Tanto el teorema como el corolario
se pueden probar solo suponiendo que f es integrable. ¿Sale? O sea, si se dan cuenta, nosotros demostramos una versión más débil del teorema y del corolario. ¿Por qué? Porque continuidad implica integrabilidad. ¿Están de acuerdo? Pero no sabemos nada, o sea, que sea integrable no implica necesariamente que la función sea continua. Pero resulta que este teorema, tanto el corolario, se pueden probar simplemente suponiendo que la función es integrable. De hecho, este es un ejercicio muy importante de tarea moral. Pero entonces quiere decir que hay una versión, o sea, hay una versión de este teorema que va a decir, si f es integrable, entonces se cumple todo esto. Y una versión del corolario que va a decir, si f es integrable, entonces se cumplen estos dos límites. Entonces, si ya asumimos, ¿no?, que hacemos esa tarea moral de que f, hacemos ese teorema y ese corolario asumiendo que la función es integrable, entonces fíjense lo que estamos diciendo. O sea, la conclusión de todo esto es que si yo sé que la función es integrable, puedo calcular la integral como límites de sumas de Riemann. Y de hecho, la suma de Riemann puede ser a mi conveniencia, ¿no? O sea, porque si yo ya sé que la función es integrable, cualquiera que sea mi elección de sumas de Riemann me tiene que dar el valor de la integral, o sea, que es justamente lo que dice el corolario. O sea, cualquier elección que te hagas de sumas de Riemann con particiones que tienden su norma tiende a cero, tiene que coincidir con el valor de la integral. Entonces, siempre que la función sea integrable, yo puedo calcular la integral a partir de las sumas de Riemann que a mí se me ocurra. Y si el límite de las sumas de Riemann que a mí se me ocurran llega a un valor, ese es el valor de la integral. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí? Digamos, lo que me costó un poquito de trabajo es poderles explicar lo que significaba esto, ¿no? Para decirlo en palabras un poquito más aterrizadas. Pero digamos que esa es la conclusión como tal, y que creo que más o menos lo dije lo suficientemente claro para que se entienda qué es lo, pues la conclusión y sobre todo el corolario que, digamos, de primera entrada puede ser un poco confuso, ¿no? ¿Vale? Entonces déjenme, voy a terminar aquí la grabación. Entonces, ¿ustedes tienen alguna duda? Todo bien, profe. Perfecto. ¿Algún comentario? Ok. Entonces, con esto yo creo que se cierra el primer tema de la parte de definición como de integral y de hecho lo estamos dejando súper bien porque no solamente estamos haciendo toda la parte teórica, sino que además estamos cerrando el círculo con respecto a las sumas de Riemann, ¿no? Que es lo que a lo mejor la mayoría pues medio conocía. Entonces, digo, este teorema y este corolario, y si ustedes hacen su tarea moral de probar el teorema y el corolario para la parte f integrable, pues estamos cerrando absolutamente todos los cabos, ¿no?, de esta parte de definición de integrales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues definir ya propiedades de la integral, ¿no? Pero digamos que pues eso ya es un poquito más, o sea, no tanto como de la parte de la definición, sino ya como parte
pues que por ejemplo la integral es lineal, ¿no? Que la integral se puede partir, ¿no? Eh, Desigualdades con respecto a funciones con la integral, ¿no? Pero digamos que con esta primera parte, pues ya se tiene perfectamente claro la parte de la definición de toda la construcción de la integral, ¿vale? Entonces, pues si no tienen más dudas, pues nos vemos el lunes y el lunes les digo ya estaríamos empezando con propiedades aritméticas de la integral, ¿vale? Ok, profesor, nos vemos. Dale, descansen. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Profe, Ujú. Dime. lo que pasa es que yo me voy a dar de baja de la materia, no porque no le entienda o así. Bueno, ya me contestó, pero ¿puedo seguir entrando de oyente? Sí, claro, sin ningún problema. Sí, es que ver cálculo 2 así como muy rápido, muy acelerado, así como que pues, no está tan padre. ¿Ahorita nos estamos yendo rápido o normal? Pues yo sentí que la primera parte de la clase sí fue así como muy tendido, ya la última ya nos relajamos un poco, pero sí, lo que sí he notado que con los cálculos como son abstractos, llevan muchos trucos, etcétera, etcétera, sí hay que llevarlo como con tiempo. Entonces, pues yo le quería pedir ese favor que me dejara seguir entrando de oyente. Sí, por mí no hay ningún problema, ¿no? Y al final, pues cada quien es diferente, ¿no? Y de acuerdo a sus necesidades o de sus circunstancias también, de todo, ¿no? Circunstancias familiares, de todo, pues cada quien decide lo que más se le acomoda, ¿no? Si esa es tu decisión, pues está bien y tampoco yo tengo problemas de que entres, ¿no? O sea, bienvenido, ¿no? Ok, bueno, pues si le llegan a dar cálculo 2 pues ahí nos veremos el siguiente semestre. Gracias, profe. Sí, dale.